Saludos hermanos y amigos, continuamos analizando doctrinas infernales. Hoy vamos a estar analizando el catolicismo, vamos a estar analizando el catolicismo, específicamente hablando de lo que es el papado. Vamos a estar hablando del papado. ¿Es el papado una doctrina bíblica o es una doctrina infernal? Para poder darnos cuenta el trasfondo de dónde viene el papado, el origen del papado, tenemos que remontarnos a la historia, tenemos que analizar lo que es el imperialismo, el catolicismo y el cristianismo. En la antigüedad vamos a estar, entramos de lleno a analizar lo que es el imperialismo. En la antigüedad tuvimos 4 imperios de los más poderosos, de los más grandes, como lo son el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa y por último el imperio romano. Vamos a estar analizando lo que es el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? El imperialismo es cuando una nación se siente lo suficientemente fuerte y poderosa, tanto en armas como en hombres, capaz de invadir otras naciones, someterlas, saquearlas y obligarles a pagar tributos. Y así sucesivamente seguir fortaleciéndose tanto en hombres como en armas para seguir invadiendo naciones. Esto es el imperialismo. El imperialismo tiene 3 características básicas, como podemos observar aquí. Tiene una sede. Un país opera desde un país, desde una sede, tiene un líder general a nivel mundial y es sanguinario. Un imperio tiene que ser sanguinario, porque al invadir otras naciones va a encontrar oposición, va a encontrar resistencia y va a tener que derramar mucha sangre. Esto es el imperialismo. Y ahora vamos a estar analizando lo que es el catolicismo. Y aquí es donde vamos a ver el asunto del papado. ¿De dónde viene el papado? ¿Es el papado una doctrina bíblica o es una doctrina, como lo escribo aquí, infernal? Y vamos a estar analizando lo que es el catolicismo. El catolicismo es un residuo directo del imperio romano, del último imperio que existió. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que el catolicismo es un residuo del imperio romano? Porque el catolicismo tiene las mismas características de un imperio, del imperialismo. Número 1, tiene una sede, Roma, Italia. Tiene un líder general a nivel mundial y es sanguinario. A principios de cuando inició la Iglesia Católica, una vez que finalizó el imperio romano y quedó este residuo, quedó el catolicismo. El catolicismo, repito, es un residuo directo del Imperio Romano. Desapareció el Imperio Romano y a principios de la historia de la Iglesia Católica, ya la Iglesia Católica bajo el nombre de Iglesia Católica Apostólica y Romana, el catolicismo continuó, al igual que el Imperio Romano, persiguiendo y asesinando cristianos. Esto está escrito en los libros de historia como la Santa Inquisición. La Santa Inquisición consistió en que la Iglesia Católica, a inicios de la Iglesia Católica, una vez finalizado el Imperio Romano y continuó este residuo, el catolicismo continuó persiguiendo y asesinando cristianos. Repito, eso está en los libros de historia como la Santa Inquisición. Una de las últimas cosas que hizo Juan Pablo II, uno de los papas que tuvo el catolicismo, fue arrepentirse y pedir perdón en nombre de la Iglesia Católica por la Santa Inquisición. Porque Juan Pablo II reconoció, y eso está escrito en los libros de historia, que el catolicismo, a inicios de la Iglesia Católica, continuó, al igual que el Imperio Romano, persiguiendo y asesinando cristianos. Y Juan Pablo II, una de las últimas cosas que hizo antes de morir fue pedir perdón en nombre de la Iglesia Católica por la Santa Inquisición.
porque el catolicismo fue sanguinario a inicios de la Iglesia Católica. Muy bien. Y tenemos también otras situaciones. Por ejemplo, la silla donde se sienta el Papa hoy día en Roma, Italia, era donde se sentaba el emperador romano. La silla donde se sienta el Papa hoy día es la misma silla donde se sentaba el emperador romano en Roma, Italia. Quiero reiterar y puntualizar nuevamente estos detalles. El imperialismo tiene tres características propias del imperialismo, que son una sede terrenal, un país desde donde opera, tiene un líder general a nivel mundial, el emperador, y es sanguinario. Repito, un imperio tiene que ser sanguinario porque al invadir otras naciones va a encontrar oposición, va a encontrar resistencia y va a tener que matar mucha gente y derramar mucha sangre. El catolicismo, por su parte, se rige también bajo el régimen, válgame la reiteración, de este sistema, el imperialismo. ¿Por qué? Porque el catolicismo tiene una sede terrenal, Roma, Italia, el Vaticano. Tiene un líder general a nivel mundial, el Papa. Y el catolicismo fue sanguinario a inicios de la Iglesia Católica. Estas características hacen que el catolicismo sea parte del imperialismo, se maneje bajo el sistema del imperialismo, al igual que estos cuatro imperios que tuvimos en la antigüedad. Ahora, vamos a estar analizando qué es el cristianismo. El cristianismo no tiene absolutamente nada que ver con el imperialismo. El cristianismo en absoluto es imperialista. ¿Por qué? Porque según leemos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, y podemos darnos cuenta a través de cada una de sus páginas, que el cristianismo no tiene una sede terrenal. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: mi reino no es de este mundo. En Juan 18:36. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, porque mi reino no es de aquí. Jesús claramente lo dijo en Juan, como pueden observar aquí en Juan 18:36. Jesús claramente dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, porque mi reino no es de aquí. Claramente Jesús dijo: mi reino no es de aquí. Entonces, el cristianismo no tiene una sede terrenal. Además, podemos leer en Filipenses capítulo 3, verso 20, que dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Filipenses 3:20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Eso lo encontramos en Filipenses capítulo 3, verso 20. Así que el cristianismo no tiene una sede terrenal. El cristianismo no es de este mundo, según lo declaró el mismo Señor Jesucristo en Juan 18:36. En segundo lugar, el cristianismo no tiene un líder general mundial aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en Colosenses capítulo 1, verso 18 dice claramente que la cabeza de la iglesia es Cristo. Vamos a leer este pasaje, es importante, aquí en Colosenses capítulo 1, verso 18, que dice lo siguiente. Colosenses 1, 18 dice de la siguiente manera. Vamos a la carta a los Colosenses, que dice, Colosenses 1, 18, y dice claramente, hablando del Señor Jesucristo, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia. Pero la primera parte de ese verso 18 de Colosenses capítulo 1 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, hablando del Señor Jesucristo. Así que el cristianismo, la iglesia del Señor, no tiene un líder general mundial físico aquí en la tierra, a como lo tuvieron los imperios de la antigüedad y a como lo tiene el catolicismo hoy día. En tercer lugar, obviamente que el cristianismo no es sanguinario. ¿Por qué? Porque encontramos en la palabra de Dios, en 1 Juan 4:8, que dice, Dios es amor. 1 Juan capítulo 4, verso 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muy bien, aquí podemos observar que el papado, que es el tema que estamos tratando hoy día, no es bíblico, no tiene su asidero, no tiene su fundamento en la Biblia, en la palabra de Dios, sino que el papado es parte del sistema del imperialismo. Porque como podemos ver aquí, en este apoyo que tengo aquí, las características del imperialismo: tiene una sede terrenal, tiene un líder general a nivel mundial, es sanguinario. El catolicismo tiene estas mismas características imperialistas. Tiene una sede terrenal, Roma, Italia, el Vaticano. Tiene un líder general a nivel mundial, el Papa. Y fue sanguinario a inicios de la Iglesia Católica, con esto de la Santa Inquisición, que continuó persiguiendo y asesinando cristianos. Muy bien, esto es el papado. El papado, repito, no tiene asidero bíblico, no es una doctrina bíblica, es un sistema imperialista, terrenal y, como lo escribo aquí, infernal. Según las estadísticas, en el mundo existen aproximadamente 5.000 religiones. Y eso lo podemos encontrar en las redes sociales, esta información. Ahora, esas 5.000 religiones hay que dividirlas en dos grupos. Por un lado, estamos nosotros, los bautistas, y por otro lado, como grupo número 2, están las demás 4.999 religiones restantes. Muy bien, ¿qué es lo que hace la diferencia entre nosotros, los bautistas, y las 4.999 religiones restantes que hay en el mundo? Precisamente es el tema de la salvación. El tema de la salvación. Porque nosotros los bautistas somos los únicos que creemos, aceptamos y predicamos que solamente hay un medio de salvación, el Señor Jesucristo, y que solamente hay un modo de salvación, una forma de salvación, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo a través de una confesión verbal. Acerca de el único medio de salvación que existe, lo encontramos en Hechos capítulo 4, verso 12, que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí obviamente está hablando del Señor Jesucristo. Pero las 4.999 religiones restantes del mundo nos presentan otros medios de salvación: buenas obras, una conducta moral excelente, el bautismo, la hostia, hablar en lenguas, entre otras. Otros medios de salvación. Pero Dios nos presenta en su palabra solamente un medio de salvación, que es el Señor Jesucristo. Que, como lo vemos aquí en Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Obviamente que está hablando del Señor Jesucristo. Ahora, en cuanto al modo de salvación, en la forma de ser salvo, estas 4.999 religiones restantes que hay en el mundo, aparte de la bautista, presentan otros modos, otras formas de ser salvo. De la misma manera, haciendo buenas obras, teniendo una conducta moral excelente, bautizándose, comiéndose la hostia, hablando en lenguas, guardando la ley, guardando el día de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios nos presenta solamente un modo de salvación, una forma de salvación, que es a través de una confesión verbal que la persona haga. Y eso es lo que encontramos en Romanos capítulo 10, versos 9-10.
Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 dice de la siguiente manera. Aquí vamos a encontrar lo que es la única forma de salvación que existe, que nos presenta Dios en su palabra, que es una confesión verbal que la persona haga directamente a Dios, que dice, Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la única forma de salvación que nos muestra Dios en su palabra, en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En este momento, si usted nunca ha hecho una confesión verbal aceptando a Jesús como su Señor y Salvador personal, en este momento le invito a que lo haga. Hoy usted puede ser salvo haciendo una confesión verbal, como lo dice Dios aquí en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, aceptando a Jesús como su único Señor y Salvador personal en su corazón. En donde quiera que se encuentre, diga, Dios, sé que soy pecador, por lo cual lo único que merezco es ser condenado, pero sé que tú me amas y enviaste a Jesús a morir por mí. Sé que Jesús murió, resucitó y está sentado a tu diestra para interceder por mí, para perdonarme, para justificarme, para salvarme. En este momento confieso a Jesús como mi único Señor y Salvador personal y lo acepto en mi corazón como tal. Gracias Dios por enviar a Jesús a mi corazón. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme, gracias por justificarme, gracias por reintegrarme de nuevo a la familia de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Querido amigo, querida amiga, si hiciste esta oración, Jesús ha venido a tu corazón y tu salvación a partir de ese momento no va a correr ni el más mínimo riesgo. Porque aquí mismo, en Romanos capítulo 8, verso 38, vamos a leerlo. Romanos capítulo 8, verso 38 y 39, dice de la siguiente manera. Dice, por lo cual, dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie puede cambiar esta posición de salvo que Dios te ha dado en este momento, como lo dice el apóstol Pablo aquí, en Romanos 8, 38, 39, que paso a repetir, y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el momento que usted aceptó a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal, su salvación a partir de ese momento no va a correr ni el más mínimo riesgo. La salvación es eterna, gratuita e incondicional. Como lo leemos lo vamos a encontrar aquí en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice de la siguiente manera. Aquí vamos a ver que la salvación es gratuita. Y dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 de la siguiente manera. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que la persona pueda hacer para ser salvo, excepto creer y confiar y depositar toda su confianza en el Señor Jesucristo, lo cual usted ha hecho en este momento. Vamos a parar aquí. Posteriormente continuamos analizando otras doctrinas infernales. Que el Señor los bendiga a todos.